El acta de la sesión 34, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada. El acta de la sesión 35 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta de la diputada Milena Ullao, en que reenvía una solicitud hecha por la agrupación de profesores diferenciales por la inclusión de la provincia de Osorno, en que solicitan se visualicen sus demandas respecto a la revisión de las leyes que rigen el pago del bono de reconocimiento profesional. Esto relacionado con el paro de los docentes. En segundo lugar, una carta de la señora Ivonne Sandoval Castillo, en que expone una situación de acoso laboral y solicita apoyo de la comisión. En tercer lugar, un correo de la Corporación Humanas, en que remite informes sobre los resultados del estudio de objeción de conciencia en servicios públicos, que es una complementación de la exposición que hicieron en la sesión anterior. Y en cuarto lugar, una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en que comunica el reemplazo de la diputada señora Marcela Sabat, que la reemplazará el diputado señor Andrés Longton. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre la cuenta, nadie. Puntos varios. Diputada Karin. Presidenta, lo que pasa es que hace unos meses, no me acuerdo, en algún minuto hablamos que el CERVEL hace una interpretación de acuerdo por ley, el 10% del financiamiento tiene que ser para capacitación de mujeres, para fomentar la participación de las mujeres en política. Y el CERVEL hizo una interpretación que se le mandó a todos los partidos políticos, donde esta plata no puede ser para capacitar a candidatos. Entonces, en algún minuto yo recuerdo que lo hablamos y sería oficial el CERVEL para que interpretara bien el por qué hizo esa interpretación, porque al final, si vamos a fomentar la participación de las mujeres en la política, lo lógico es que al final se refleje siendo candidatas. Entonces, ¿por qué hizo esa interpretación? Y ver si que puede el CERVEL, nosotros podemos oficiar como comisión el CERVEL, el por qué hizo esa interpretación, siendo que la ley dice, digamos, queremos que las mujeres ¿Para participen. candidatos o candidatas? Candidatas, mujeres. No puede ser para candidatas, explícitamente. Sí. A todos los partidos les mandó un oficio donde dice que no puede ser para capacitación de candidaturas. Entonces al final se contradice. Perdón, diputada, hace mucho tiempo, pero no sé si tuvimos respuesta, secretario, ¿no? Por eso, para que último se lo reiteremos. Ok, ¿de cuándo es el oficio que se envió? No me acuerdo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo lo vi. El servicio lo mandaron hace mucho tiempo a los partidos. Yo tengo un orden. Yo te lo mandé una vez, para que lo enviemos con copia. Pero mientras tanto, yo se lo mando al secretario, pero para que veamos. Ya. Recabemos entonces el acuerdo, me parece, enviar, lo reiteramos si es que se envió, si no lo enviamos al CERVEL a propósito de la interpretación que hace de la ley de cuotas sobre la prohibición de utilizar los recursos para capacitación a candidatas mujeres. Bien, acordado. ¿Algún otro punto varios? ¿No? Bien. Pasando entonces a la orden del día, nos corresponde continuar con el estudio, en particular del proyecto de ley inicial en moción que modifica las leyes número 18.695 y 19.175 para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores, regionales, alcaldes y concejales. Boletín número 1199-434. Para este efecto fue invitado el ministro, secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumen, quien excusó su asistencia por tope de agenda legislativa en el Senado. Entiendo que no hay nadie tampoco en su representación. No. Bien, continuamos entonces con el trámite. Habíamos quedado de resolver el tema de financiamiento. Tenemos la última indicación que se presentó, porque escrita, diputada Carvajal. ¿Pueden hacérmela ya? No, la sobre financiamiento y después vemos esa. La última que se ingresó la semana pasada. La está viendo la ¿Y se perdió? No la presentaron formalmente. Ok. Bien. Perdón. Creo que hay que ser súper... Diputada Carvajal. Gracias, le agradezco. La verdad es que hay que ser bien precisos en aquello y podemos revisar también las imágenes de esta comisión. Hubo una presentación de una indicación que hice con mi puño y letra, que la sometimos incluso a la firma de la diputada Hernando, y hubo una discusión en donde se acordó
presentar una indicación consensuada, entre ellos con la diputada Maya Fernández, que también estaba presente. Y en relación a eso no alcanzó y se ocupó el tiempo, y yo por mano le entregué al secretario la indicación que entiendo ahora la encontró, y que sería bueno también a lo mejor mejorarla, discutirla, consensuarla nuevamente, pero sí dejar claro que sí fue entregada, que la firmamos y que se entregó a la Secretaría en la sesión de comisión pasada. Sí. Gracias, diputada Carvajal. Efectivamente ha sido encontrada en las carpetas por parte de los secretarios la indicación que se entregó por escrito la semana pasada. Lo ideal era trabajar sobre una consensuada mejor, pero mientras esa no esté, vamos a proceder con esta indicación. Le pido por favor a la diputada autora de la indicación que la lea. Gracias, Presidenta. La verdad que por lo complejo de mi letra es difícil, prefiero leerla. Dice que para los efectos de la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley y en virtud de lo dispuesto por el principio de igualdad, es que solicitamos se genere financiamiento para ello de acuerdo y a la forma que está contemplada la ley de elecciones parlamentarias. Ok, a ver. Sí. Por eso es una indicación, creo que a lo mejor pudiéramos... ¿La leo de nuevo, si quieres? Es que vamos a incorporar esa primera parte. Estamos, a ver, quedamos en la página 13. Si pueden ver su comparado, por favor. En la página 13, el artículo transitorio, que no sé qué número es, pero debe ser el primero. Está aquí. Son para agregar un artículo transitorio, no están numerados sino hasta que se haga. Cuando se apruebe, igual se rechaza. Sí. Ya, pero igual es el primer artículo transitorio que está presentado por la diputada Hernando, que dice, para las 4 elecciones municipales siguientes de publicar la presente ley, las candidatas a concejales declaradas por un partido político y ratificadas por el servicio electoral o por un pacto de un partido político con uno o varios partidos políticos tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales de cargo fiscal correspondiente a 0,01 unidad de fomento por cada voto obtenido en conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo 15 de esta ley. Entonces, lo que hay que agregar es bajo el principio de igualdad ante la ley, que es lo que leyó la diputada Carvajal. Entonces, artículo transitorio, lo que leyó la diputada Carvajal, y luego, punto seguido, para estos efectos, las 4 elecciones municipales siguientes publicadas. ¿Les parece? En los términos contemplados Sí. por la A ver, actual. lo que pasa es que en la semana pasada habíamos dicho que argumentar las indicaciones que están presentadas como artículo transitorio bajo el principio de igualdad ante la ley, y por eso la propuesta que hace la diputada Carvajal. Esa redacción no es inadmisible, ¿ya? Y sería acompañada de lo que está puesto en el comparado, ¿ya? Otra cuestión es que no votemos lo que está en el comparado por inadmisible y solo votemos lo que propone la diputada Carvajal. Es que eso fue, diputada Osandón, quiero aclararle que la semana pasada fue, y que aquí viene haciendo ingreso, la diputada Hoffman pidió la votación. Entonces, tomemos la decisión, doy la palabra para argumentar sobre una u otra opción. Es decir, ¿votamos los transitorios con la introducción que plantea la diputada Carvajal o solo votamos el principio que plantea la diputada Carvajal, que es el principio de igualdad ante la ley, sin los transitorios como están por el tema de la inadmisibilidad? Diputado Sandón. Presidenta, solo una consulta. Este proyecto de ley es por 4 años, al igual que la legislación, pero tampoco, igual que la legislación anterior, porque estamos hablando de igualdad, porque estamos pidiendo una igualdad, pero una cosa que no es igual, porque era por eso, es que tiene relación con eso. Ofrezco, perdón, la diputada Osandón, ¿terminó? Sí, lo que pasa es que mi pregunta es, dado que tal vez no hemos zanjado eso, cuando estamos hablando de igualdad frente a la ley, no sé si se puede hablar exactamente de igualdad frente a la ley cuando una cosa es permanente y lo otro es por 4 años. Yo no sé si eso ahí cambiaría el concepto. Por eso pregunto por el orden de la votación de ese tipo de cosas. Gracias, diputada. Diputada Hoffman, ¿pidió la palabra? ¿No? ¿Diputada Karin Luc? ¿No?
No, lo que yo entiendo... Tienen la palabra. Gracias, Presidenta. Una cosa es la transitoriedad, y acá lo que estamos diciendo al final es igualdad ante la ley por el tema de financiamiento, que al final tiene que haber financiamiento tanto para las concejalas como la alcaldesa o lo que determine el final, y los core, que haya financiamiento público al final, tanto a las candidaturas o a los partidos, más allá de las 4 periodos que también vienen una indicación. Diputada Hoffman. Yo entiendo que usted está pidiendo, porque es verdad, o sea, lo de transitoriedad no lo hemos visto todavía, pero independiente de la transitoriedad, tiene que ver con lo que resulte de aquí. O sea, si votamos por la transitoriedad o no votamos como se rechazó la otra vez, va a quedar igual, o sea, la igualdad ante la ley da un poco lo mismo en este argumento. Yo entiendo que se está pidiendo separar, y cuando la diputada Carvajal, la semana pasada, en el fondo, su argumento sobre presentarlo como en el fondo un derecho de igualdad ante la ley, eso era un poco el fundamento que usamos, que tiene la petición de pedir el mismo tratamiento para las parlamentarias como para las municipales. Por lo tanto, no sé para qué lo podríamos separar si en el fondo el fundamento, básicamente, más allá de las ganas nuestras de que reciban financiamiento, el fundamento es precisamente que tienen que haber sistemas homologados o iguales como corresponde. Entonces, no creo que sea necesario ponerlo, salvo que queramos redundar, pero a mí me parece que incluso el encabezado le da más potencia al mismo artículo que presenté. Gracias. Gracias, diputada Hoffman. Entonces, entiendo que usted propone votar los transitorios que establecen el tema del reembolso para las distintas elecciones con el encabezado que propone la diputada Carvajal. ¿Ya? Esa es la propuesta. ¿Bien? ¿Hay alguien... ¿Les parece entonces seguir con esa línea? Y de todas formas, incorporando el encabezado que propone para cada artículo transitorio, la diputada Carvajal, tenemos que votar la admisibilidad. ¿Bien? Le voy a leer la propuesta de encabezado que hace la diputada Carvajal. Dice: para los efectos de la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley y en virtud del principio de igualdad ante la ley, es que la presente deberá contemplar mecanismos de financiamiento en los mismos, con las mismas consideraciones estipuladas en la Ley de Elecciones Parlamentarias. Está súper general. Bien, ese es el encabezado que quedaría para el artículo transitorio que está en la página 13 del comparado, el artículo transitorio que está en la página 14, que es... el problema no tener número. Hay 2 transitorios. El que está el que establece para las 4 elecciones parlamentarias siguientes la publicada la presente ley, que es la indicación de Carvajal, Hernando y Hoffman. No sé si me van siguiendo. Y el artículo de la transitorio de la página 15, que es para las elecciones parlamentarias del 2021. Va en el mismo tenor, en todo caso, cualquiera de las dos. Algunas referidas a elecciones de concejales, otras elecciones de consejeras regionales, otras de consejeras regionales, se repiten, algunas otras de concejales y otras para alcalde. Entonces, lo que hay que ordenar es de qué manera, porque son estímulos distintos. Sí, lo que pasa es que hay 2 sobre las parlamentarias. Exacto. Ya, pero lo incorporamos como encabezado entonces. Ya, lo acordamos. ¿Cómo se debería? Pero por favor, estamos con el encabezado que propuso diputada Carvajal para todos los artículos transitorios. Entonces partiría con la indicación que acabo de leer y luego, punto seguido, para estos efectos, las 4 elecciones municipales siguientes, publicar la presente ley y las candidaturas, etc. O sea, para ser aplicable este principio, está como está establecido la redacción del comparado. Entonces, ¿lo incorporamos, este encabezado? ¿Les parece, por forma? Para... Sí, está redundante. Para la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley. Ahora, si me permite, para la Presidenta, efectividad y la aplicabilidad de la presente ley. al contemplar la indicación que diga las mismas consideraciones, se entiende que las consideraciones están plazo, tiempo, monto, etcétera. Y yo no quise cerrarme, digamos, a poner en aquellos tiempos, porque consideraciones mucho más
general. Y cuando hablo de las mismas consideraciones, esas consideraciones se entienden contempladas y no se desmenuzan para efecto que nos quede algo afuera, digamos. Entonces me parece más amplio y más general y por ahí menos inadmisible a la hora de discutirla que concentrarnos en cuestiones más puntuales. Por eso volví a preguntar. ¿Sería solo Mi Pero idea, mismas consideraciones financieras. o de financiamiento, Cualquiera. financiero, claro. Pues de financiamiento estoy hablando yo, o sea, en general. No, es que dice mecanismos de financiamiento. Deberá contemplar los mismos mecanismos de financiamientos y consideraciones con las Deberá mismas contemplar consideraciones estipuladas en la ley actual de A ver, elecciones vuelvo a parlamentarias. leerla. Ya. Para la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley en virtud del principio de igualdad ante la ley, es que la presente deberá contemplar mecanismos de financiamiento en las mismas consideraciones Las mismas, en los mismos términos? con las en los mismos términos contemplados. o en los mismos términos, las mismas Ya, consideraciones. perfecto. Ahí quedó. Ahora sí, para la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley y en virtud del principio de igualdad, es que la presente ley deberá contemplar mecanismos de financiamiento en los mismos términos contemplados en la ley de elecciones parlamentarias. Punto seguido. Con las mismas. Para esto, las 4 elecciones municipales siguientes. Y ahí la redacción que está ahí. Diputada. No, lo que pasa es que Diputada cuando Karin Luque. decimos los mismos términos, se puede llegar a entender que al final pues va a ser 500 UF por candidata electa, la misma cantidad por el voto. Entonces, no en alguna parte queda establecido que va a ser de acuerdo a proporcional a las candidatas o a las candidaturas presentadas, como lo habíamos Ya. establecido en algunas de las indicaciones, que por votos X los partidos también van a Ya, recibir mire. un proporcional. Yo no voy a estar redactando No. sobre la marcha más la indicación, por eso había pedido la semana pasada que llegara una indicación. Si esta no les gusta a todas, no la incorporamos. Como igual había que votar la admisibilidad de las otras, propongo que si mantiene la diputada Hoffman la solicitud de votación, votemos la admisibilidad de la indicación y resolvamos el problema. ¿Ya? ¿Parece? ¿La mantiene? Pero no, es que tiene que pedirme la votación. Es que hay dos cuestiones. Me tiene que pedir la solicitud de votación de admisibilidad de las indicaciones. No, es que no alcanzamos a votarlo la vez pasada por incorporar esta indicación que proponía la diputada Carvajal. Entonces, vamos a votar la admisibilidad. ¿Ya? Secretario, tome- Presidente, entonces, la idea es votar la admisibilidad de todas las indicaciones para hacer una sola Que votación. Yo creo que la involucran que tiene razón recursos. exactamente. Los que votan por la afirmativa votan a favor de la admisibilidad y los que votan por la negativa a favor de que es inadmisible. Diputada Sandra Mare. Diputada Carvajal. Contra. Es que yo no entiendo. Estamos votando la La admisibilidad. Estamos en votación. Los que votan a A ver. favor dicen que es admisible y los que votan en contra Pero, dicen que perdón, es inadmisible. porque hablamos De los de dos. artículos transitorios que están acá. Estamos votando los artículos transitorios que involucran Bien, recursos. pero estamos hablando de una indicación presentada por la diputada Hoffman. ¿Ya? No. No. Ya. Ya, Y pero esa era la Estamos en que la votación. semana pasada declaramos inadmisible por contar con un mecanismo de financiamiento. Ya, pero es la Yo misma planteaba, entonces que pero- estamos votando hoy día. Ujú. ¿Ya? Y que contempla obviamente los guarismos que allí señalan, ¿cierto? Con esa, perfecto. Y eso nosotros dijimos la semana pasada que era inadmisible. No ¿sí? quedó definido. ¿no? Ah, no A quedó ver, definido. Ya, perdón, perfecto, ya. son inadmisibles porque la mesa o la secretaría de la Se presidencia, declaró perdón, inadmisible. ha declarado inadmisible, evidentemente, ¿Ya? y como ahora estamos votando, a solicitud de la diputada Hoffman, la votación de admisibilidad, los que votan a favor quieren dar vuelta a la decisión de la mesa, en el fondo, y declararla admisible. Los que votan en contra mantienen la posición de la presidencia, perdón, secretaria. Así es. Estamos en votación. Ya, votó diputada Carvajal. Entonces, diputada Carvajal. Diputada Carvajal. ¿Sí? Diputada... Ah, Perdón, no. No, yo en contra. Ya. Es inadmisible. A favor de la Obvio. mesa, po. Obvio que se puede fundamentar el voto. Claro. Diputada Hernández.
Voy a fundamentar Silencio. Voy a fundamentar mi voto tal como lo dije la semana pasada. Entendemos todos que esto es inadmisible. Sin embargo, queremos hacer un punto político porque nos parece que es hasta inconstitucional la diferencia. Y por eso es que insistimos las 2 veces en que viniera el ministro. Lamentablemente se ha excusado las 2 veces y todos sabemos por qué es eso. Entonces, votar la admisibilidad es precisamente para forzar el punto político y que se haga en la sala. Queremos que llegue a la sala, por último, para que todo el mundo tome conciencia de que esto tiene que ser corregido en alguna parte. Y por eso, entonces, voto a favor de que es admisible. Gracias. Diputada Hoffman. A favorcísimo. Diputada Luc. Diputada Orsini. ¿Diputado Orsini? Sí, a favor. ¿Diputado Sandón? ¿Diputada Joana Pérez? ¿Diputado Longton? ¿Diputada Troncoso? ¿Y diputada Yomans? A favor. ¿Diputada Vallejo, presidenta? Me abstengo. Usted puede excusar. Entonces se declara admisible la indicación, el conjunto de indicaciones que dicen razón con financiamiento. Perdón, ha sido declarada admisible entonces las indicaciones transitorias presentadas, por lo tanto nos corresponde proceder a votarlas. Una por una. Antes de proceder a votar, diputada Carvajal, quería hacer uso de la palabra. Sí, la verdad es que me parece importante por la historia fidedigna de esta ley hacer la siguiente salvedad. La verdad es que la indicación que he presentado, que es igual a la que presentamos la semana pasada, tiene que ver con una cuestión de carácter general, en donde no, desde mi parecer, no sería inadmisible, sino que es más cumple con los elementos generales que permiten dar cabida a que esa indicación pudiera haber sido votada. Mi punto, y por qué lo votó en contra, porque me parece contradictorio que por una parte generemos y obliguemos a incorporar un mecanismo en donde claramente sea inadmisible, y así lo declaró la mesa, la presidenta de esta comisión, y agreguemos una indicación que justamente lo que buscaba era salvar esa inadmisibilidad. Entonces yo no estaría de acuerdo y no estoy de acuerdo con generar en una indicación cuestiones que son contradictorias. Por tanto, mi idea era haberla votado separada. Y ya que eso no ocurrió, yo me veo la obligación de hacer el punto y decir que mi intención al presentar la indicación no era justamente hacer una mezcla, sino que hacer la diferenciación y salvar la inadmisibilidad declarada por la presidenta. Si eso, mi indicación dice indicación, no dice encabezado de nada, es la indicación, y en ese sentido me parece importante dejarlo aclarado. Yo no estoy para hacer encabezados de nada, yo presenté una indicación. Y si esa indicación se sumó a esta, yo lamento, porque soy la autora, pero la tendré que probablemente reponer en otra instancia. Eso, presidente. Ya, bien la aclaración. En todo caso, tenemos que proceder a votar los artículos transitorios. Yo pedí que definiéramos el método de votación en un inicio, si lo votábamos como encabezado con los transitorios o solo eso del principio de igualdad ante la ley por separado. Por eso se dio la discusión al principio, al final se resolvió lo segundo, por eso procedimos con ese tipo de votación. Ya. Entonces vamos a votar en conjunto los transitorios. Sí. Que involucran recursos. En conjunto, podríamos votar en conjunto los transitorios que involucran recursos, y hay unos adicionales que hablan de transitoriedad del sin tiempo. recursos. Ahora, Sí. dado que los que involucran recursos también hablan de transitoriedad, quizás no sería necesario votar esas otras indicaciones que hablaban de solo transitoriedad y en los mismos términos en que fueron planteados en aquellos que sí involucran recursos. No, perdón, secretario, lo que pasa es que uno tiene que ver con la transitoriedad en la entrega de recursos y otra cosa es la transitoriedad de la vigencia de la ley, que son cosas distintas. Claro, porque uno puede mantener transitoriedad en la entrega de recursos y después la ley sigue aplicándose la cuota sin recursos. No es deseable, pero puede pasar si es que votamos separadamente esos artículos transitorios. No sé si me explico, porque
Por ejemplo, el que está en la página 14 dice, las normas de la presente ley se aplicarán solo en las 4 elecciones siguientes de publicada la presente ley que corresponda a cada cargo de elección popular. Entonces, bueno, las cuotas duran en 4 elecciones nomás, ¿no? Si eso se aprobara y no se aprobaran, se aprobara eso, al revés, si se aprobara la transitoría de los recursos y no se aprobara esa transitoria, podría quedar eternamente la ley de cuotas, sin transitoría, pero con un financiamiento de 4 años. ¿Entiende? Por eso hay que votarlo separado, creo yo. Son distintas. Están en el comparado, si pueden revisarlo. Ok, me parece una buena propuesta. Votemos, saltémonos la que está en la página 13. Ajá. Y vamos a la página 14. Por favor, para que la lean y no haya dudas. Es la que acabo de leer. Que dice, para incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo. Las normas de la presente ley se aplicarán solo en las 4 elecciones siguientes de publicar la presente ley que corresponda a cada, está redundante, hay que corregir eso, a cada cargo de elección popular. Presidenta, también hay una De la diputada indicación Hernando. incorporada en la página 16 que tiene el mismo tenor, pero además incorpora una obligación de información para el servicio electoral. Entonces, que también habla de transitoriedad, si quiere la leo, que presentada por usted, por las diputadas Mix y yo más, que dice, las disposiciones de esta ley serán aplicables en las 4 elecciones siguientes a su publicación en el diario oficial, sin perjuicio de la anterior, un año antes de la última elección en la cual regirá la presente ley. El servicio electoral deberá remitir los antecedentes sobre la implementación de la presente normativa a la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados con el objeto de discutir la extensión de las medidas sobre representación política de las mujeres. ¿Tienes añadido la solicitud de información? Yo creo que, no sé si les parece fusionar las dos indicaciones. Van en la misma línea, pero una agrega la obligación de informar de la implementación de la ley, que me parece mucho más robusta en ese sentido. ¿Sí? Votemos entonces la que acaba, la de la 16, de Mix, Yomans y Vallejo, junto a la de la 14, que es, creo que la diputada Hernando, ¿no? Sí, de varias diputadas. De varias diputadas. Carvajal, Bueno, que es Hoffman, casi sí. toda la comisión. Sí. ¿Les parece? Ya, en votación las dos indicaciones. En votación las dos indicaciones. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Hernando. Diputada Hoffman. Diputada Hoffman. ¿Qué? La que está en la página 16. Ah, claro, pero ¿por qué la escucho fría? No, es información que te sirve para evaluar la extensión de ley. Sí, pero no obliga ya. Diputada Hoffman, entonces a favor. No. Diputada a favor entonces. Diputada Luc. Diputada Orsini. Con el objeto de discutir la extensión Diputado Sandón. de la política de las mujeres. Diputada Joana Pérez. Testimonial. Diputado Longton. Diputado Longton. A favor. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Ahora sí. Y presidenta. A favor. Por unanimidad, presidenta. Aprobado. Entonces, luego podríamos votar las que tienen incentivo económico, también como un Perfecto. conjunto. Entonces estamos con primero las municipales, Claro. candidatas concejales. Primero es concejalas, luego Consejeros regionales. consejeros regionales. Es que se repiten algunas, de nuevo, Y- consejeros regionales, concejales, porque son tienen el incentivo distinto, ¿se acuerdan? Pero Todas son hablan de incentivo distintas. 0,01 unidad de fomento y hablan también del... A ver, Hay dos tipos de incentivo económico. Uno referido al Por favor. 0,01 unidades de fomento que se entrega a los partidos Claro, políticos sí. por cada voto obtenido por las candidatas mujeres. Y el otro, el estímulo que se entrega a los partidos por las candidatas electas. Exacto, la bonificación. La primera indicación de la diputada Hernando establece para las elecciones de
concejales, el incentivo del 0,01 unidad de fomento por voto obtenido. Sí. Luego hay otra indicación de las diputadas Carvajal, Hernández y Hoffman, que para las elecciones de consejeras regionales establece una bonificación de 368 unidades de fomento Las por cada una de ellas electas. que resulten electas. Luego también de las mismas autoras, Carvajal, Hernández y Hoffman, establece también para las consejeras regionales el incentivo del 0,01 por cada candidata que lleven, por los votos obtenidos. Luego de las mismas autoras, una bonificación de 45 unidades de fomento para las concejalas electas. De las mismas autoras también el incentivo de 0,01 para las candidatas a concejales que lleven los partidos políticos por cada voto obtenido. Esos son ¿No hay los... para alcaldesas? No hay... Está raro. Ya, entonces ahí entiendo indicaciones en la línea de el 0,01 por candidaturas y otros para los que son electas, que va al partido. Plurinominales. Y están las opciones tanto para los concejales como consejeros regionales. Diputada Hoffman y diputada Jumans. Mire, yo le propongo, Presidenta, que efectivamente son dos criterios. Uno para las candidatas, otro para los partidos. La que es distinta es en los partidos porque la proporción para consejera, concejal, alcaldesa y gobernadora es distinta. Y nosotros lo que hicimos fue la misma proporción, así como a 500 UTM es a 155 diputados, porque se calcula no los electos, sino los que salen. X es calculado al número de cada una de las elecciones, 2.200 en el caso de los concejales, y ahí se llega a un porcentaje. Entonces, yo dejaría como una idea, si a usted le parece, una sola indicación, o sea, dos indicaciones, una que fuera, pero es que mira, lo que pasa es que el 0,01% es para todas las elecciones. No importa si son uninominales o plurinominales, que es donde tenemos la diferencia. Entonces, si dejamos que en el fondo esa retribución porcentual la van a recibir alcaldesas, gobernadoras, o sea, la van a recibir todas y es por partido. Y lo otro es dejar en el fondo el bono al partido, el premio al partido, también dejarla en una con las distintas proporciones, porque al final yo creo que nos vamos a marear entre 4 acá, 4 allá. Entonces dejemos el 0,01% para todas las, en el fondo las mujeres candidatas, porque es por voto que uno saque, no importa si no salga. Y lo hacemos realmente igual entre todos, lo hacemos más homogéneo y dejamos otra indicación donde se respete en el fondo lo porcentual de cada una de las elecciones. Yo creo que es más fácil. Que lo redacte el secretario. No, pero quedaría así, un artículo transitorio, vamos a fusionar las del que establecen el 0,01, porque hay otras que no tienen que ver con ese monto. Para las 4 elecciones municipales y parlamentarias siguientes de publicar la presente ley, las candidatas a concejalas y consejeras regionales declaradas por un partido político ratificadas por... Porque tenemos que funcionar... Es que ahí hay una diferencia, porque no hay ninguna indicación respecto a recursos para las alcaldesas. ¿Por qué? Porque las parlamentarias que presentaron estas indicaciones no están de acuerdo con la elección uninominal. Por eso... No, es que no hay, yo no puedo inventar una indicación que no está. Y lo que tengo acá, no, pero es que, por favor, ordenemos esta, no. Si quieren presentar esta indicación, vengan con una indicación consensuada, escrita bien y la leemos, pero estar aquí sobre la marcha de verdad que es insostenible. Lo que tengo yo acá son reembolsos, pago del 0,01%, que es la proporcionalidad que mencionó la diputada Hoffman, para las concejales declaradas, las candidatas concejalas declaradas y las candidatas consejeras regional declaradas. Eso es todo lo que está en el comparado. Entonces se puede fusionar solamente para las elecciones parlamentarias, que es las que corresponde, que coinciden con las consejeras regionales, y las elecciones municipales que corresponden a los concejales. Entonces, lo único que puedo hacer para fusionar lo que plantea la diputada Hoffman es, para las 4 elecciones municipales y parlamentarias siguientes de publicar la presente ley, las candidatas a concejalas y consejeras regionales declaradas por un partido político y ratificadas por el servicio electoral o por un pacto de un partido político o con uno o varios partidos políticos tendrán derecho a un reembolso del 0 adicional de sus gastos electorales de cargo fiscal correspondiente a un 0,01 unidades de fomento por cada voto obtenido de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo 15 de esta ley. Eso es lo que puedo fusionar. Si no, diputada Hoffman y diputada Hernando.
fusionando las dos, pero quitándole el apellido de parlamentarias y municipales y quedando como las 4 elecciones siguientes, queda subsanado el tema, porque son todas las candidatas. Sin excepción. Municipio. Donde dice candidata, dejarlo en candidatas nomás. No ponerle apellido a core ni a concejal. Ya, perfecto. Diputada Hoffman, entonces, para las 4 elecciones siguientes de publicar esta ley. Siguiente de publicada la presente ley, las candidatas por un partido político ratificadas por el servicio. ¿Eso? Ya. Bien. Diputada Hoffman. Si lo dejamos para las 4 elecciones siguientes, las van cruzadas. Entonces, no son las próximas 4, tienen que ser las próximas 8. Entonces, yo dejaría las próximas 4 elecciones de concejalas, alcaldesas, las dejaría las 4 explícitas. No, pero... No, diputada Hoffman. Porque van separadas las elecciones. Oye, la indicación que estaba proponiendo la presidenta decía las próximas 4 a parlamentaria y las próximas 4 municipales, las candidatas a concejala y las candidatas a core. Aquí estamos dejando las 4 elecciones parlamentarias y 4 elecciones municipales, las candidatas sin apellido tendrán derecho a tata. Es que son todas las candidatas, en las parlamentarias y en las... Son junto con las cores. Y la otra va con lo de Son gobernador y todas las alcalde. candidatas. Claro, no están. Son elecciones paralelas, pero no es una elección dentro de la elección parlamentaria. Tenés que meterla. Hay que señalarla. Ya, diputada Carvajal. Sí, no, favor. tal vez para Aclaremos los porque efectos no- de aclarar, decir que para las futuras o para las próximas 4 elecciones a consejeras regionales, a las municipales y parlamentarias, las candidatas, qué sé yo, bla, 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 pero de especificar esas instancias. Sí, si se puede, lo que pasa es como... Ya, perfecto. Para las 4 elecciones municipales y de gobiernos regionales, para las 4 elecciones siguientes de publicar... Ah, no, perdón, hay algún problema. Para las 4 elecciones... Ah, perdón, municipal y de gobiernos regionales siguientes de publicar la presente ley. Listo. ¿Les parece? Sí. Ya. ¿Bien? No pusieron atención. Voy a repetir. Ya, para las 4 elecciones municipales y de gobiernos regionales siguientes de publicar la presente ley, coma, las candidatas, etcétera. Y ahí va sin apellido, solo las candidatas. ¿Les parece? Las Bien. candidatas que participan En votación entonces esas indicaciones fusionadas. en votación, la indicación señalada por la presidenta en los términos en que fue modificada. Diputada Amat. A favor. Diputada Carvajal. A favor. Diputada Hoffman. Diputada Hoffman. A favor. Diputada Luc. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputado Longton. Diputada Troncoso. Diputada Yeomans. Y presidenta. A favor.
Aprobado, Presidenta. Ya que aprobaron la admisibilidad. Bien. Votado el transitorio. Ahora hay que votar estos otros artículos transitorios que van en que podemos hacer lo mismo de fusionarlo, ya que señala para las 4 elecciones parlamentarias siguientes publicar la presente ley en el caso de las mujeres candidatas a consejeras regionales que hayan sido proclamadas electas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Los partidos políticos a los que pertenezcan tendrán derecho a un monto de 368 unidades de fomento por cada una de ellas, que este es el reembolso al partido por cada candidata electa. Entonces, aquí hay propuestas en torno a las consejeras regionales y a las concejalas. Ah, pero son montos distintos, entonces mejor no. Claro, uno de la 45, porque precisamente por la naturaleza del cargo... Sí, no, esto vamos a tener que votarla separada. Bien, en votación entonces, el artículo transitorio que está en la página 14 del comparado. Entonces, en votación, el artículo transitorio referido a la bonificación para candidatas a consejeras regionales electas, de 368 unidades de fomento. Es que lo que señalaba el presidente es que la bonificación es distinta porque es un número diverso de candidatos. Entonces, la bonificación de 368 UFs para las consejeras regionales en votación. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Estamos excluyendo a la alcaldesa y gobernadora regional. Diputada Hernando. Diputada Hoffman. Diputada Hoffman. A favor. Diputada Luc. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputado Longton. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Presidenta. Yo a favor solo hacer una poner una aprehensión de que nosotros ya aprobamos la elección de candidaturas a elecciones uninominales, ¿cierto? Que en el caso de la alcaldesa y gobernadora. Entonces, al crear un reembolso solo para las consejeras y concejales se produce una discriminación arbitraria que creo que es algo que se debería subsanar en esta materia. Pero a favor, presidente. O sea, perdón, secretario. Tal vez agregando y demás candidaturas. No, es que Aprobado, presidente. quedaría muy raro. No está largo. No está largo. ¿Y demás candidaturas? Pero tiene la Comisión de Gobierno Interior para... No quiero hacer el punto allá porque van a tener que ir a defenderlo allá. Yo les acompaño. Entonces, presidenta, luego nos corresponde votar la indicación, también de las diputadas Carvajal, Hernando y Hoffman, que establece que para las 4 elecciones municipales siguientes, en el caso de las mujeres candidatas a concejal, en el caso de ser electas, el partido al que pertenece recibe una bonificación de 45 unidades de fomento por cada una de ellas. Esa es la... Exactamente. Se me perdió. Aquí está. En el página 15. 15 al final. Bien. De 45 unidades. En votación. En votación. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Hernando. A favor. Diputada Hoffman. Diputada Luc. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputado Longton. Diputada Troncoso. A favor. Diputada Yomans. Presidenta. A favor. Diputada Hoffman entonces quedó a favor. Aprobado, presidenta. Bien. ¿Concluimos la votación entonces? Entonces falta votar la ¿No? indicación, sí, la indicación de la diputada Carvajal, porque fuimos votando las otras indicaciones, la del incentivo económico, pero esta no la teníamos votada aún. Pero ¿cabe votarla? ¿Dónde está presentada? ¿No se cae con la votación del otro? No, porque podría quedar como principio general. Ah, bueno, entonces si lo sostiene. Ok. Pero no Ya. era esa la otra, ¿no? Ah, esa era con, ahí dice con las consideraciones. Sí.
Ya, queda la última indicación. Sí, la última indicación es por la presentada por la diputada Carvajal, la que señalaba como principios generales para la efectividad y la aplicabilidad de la presente ley y en virtud del principio de igualdad ante la ley, es que la presente ley deberá contemplar mecanismos de financiamiento en los mismos términos contemplados en la ley de elecciones parlamentarias. Sí, en votación. En votación entonces, diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Hernando. Diputada Hoffman. Yo voy a votar a favor, pero quiero dejar súper claro que esta indicación nació en el debate de la semana pasada como un encabezado de las iniciativas de poder pedirle recursos al gobierno. Yo lamento porque habría quedado bastante más, en el fondo, contundente la autenticación, pero la verdad es que me parece súper redundante porque estamos fijando el mecanismo arriba de cuánto va a ser y después se vuelve a decir igualdad ante la ley, que fue la indicación, la inspiración que tuvimos, que básicamente, sobre todo para alguien que no está a favor de las cuotas como yo, de que al menos se mantuviera la inspiración de la igualdad ante la ley, que es justo que el resto de las candidatas electas lo tengan. Y así nació, y está grabado. Diputada Lu. Se abstiene. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputado Longton. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Y presidenta. A favor. A favor. Aprobada también. Bien. ¿Para? Ah, perdón. Esas indicaciones, sí. ¿Qué? ¿Están preguntando por algo que ya votaron? Mira. Deberá. Deberá. ¿Dónde está? Para la efectividad obligada de la persona, el principio igual ante la ley, que presente deberá. ¿Va a cambiar su voto? ¿Se lo permitimos? No, está bien. Sí, está bien. Entonces, Sí, lo hemos hecho otras veces. En contra. Bien. En Como contra. no me compliques más la situación, por favor. Como no cambia el resultado de la votación, yo creo que es dable, ¿cierto?, cambiarle su voto. Bien. ¿Indicaciones? Sí. Acá. Sí, por favor, secretario, se presentaron otras indicaciones. Acaban en este minuto de hacer llegar 2 indicaciones nuevas del diputado Orsini. Hay 2 indicaciones nuevas, por favor. Que Pido no están atención incorporadas, para que... obviamente porque han sido hechas llegar recién, pero que la primera, para agregar a la ley 20.640 un nuevo título quinto y un nuevo artículo 46 del siguiente tenor. Título quinto, de las limitaciones a elecciones primarias en gobernadoras regionales y alcaldes. Artículo 46. El partido político que decidiere someterse al sistema de elecciones primarias contemplado en los artículos 3 y siguientes de la presente ley, solo podrá someter a dicho procedimiento hasta el 60% del total de candidaturas a gobernadores y alcaldes que pueda declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral. Bien, diputada Orsini, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Esto es muy complejo, voy a tratar de ser lo más pedagógica posible. Yo para eso hice un pequeño dibujo, pero les voy a tratar de explicar el problema y esta que es la solución que se me ocurrió. Cada cargo, entendiéndose por ellos presidente, senador, diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, algunos tienen primarias, otros no. Algunos tienen ley de cuota y otros no. Y algunos tienen límite para la posibilidad de llevar candidatos y otros no. Entendiéndose por límite que se establece que solamente podrán llevar a primaria el 40% de sus candidatos. Ya, entonces hay algunos cargos en los que no tenemos problemas, porque, por ejemplo, el presidente tiene primaria, pero no tiene cuota. O sea, no hay problema porque es uno nomás, nadie va a llevar, ni un partido va a llevar 2 candidatos a presidente. En el Senado, por ejemplo, tienen primarias, tienen cuota, tienen límite. Tampoco tenemos problema. Y de todos los cargos, hay 2 en los que tenemos problemas, que son en los gobernadores y en los alcaldes. ¿Por qué? Los primeros tienen primaria,
pero no tienen cuotas ni tienen límites. Tienen primarias. La ley establece que pueden hacerse primarias de gobernadores, sin embargo no hay cuotas, estamos nosotros tratando de regular para que hayan, pero la ley de primarias no establece límites. Entonces, en el caso de los gobernadores, podríamos tener el problema de que si nosotros le establecemos una cuota y no hay un límite en la ley de primarias, yo podría, como partido político, mi partido podría llevar candidatos a primarias en todas las regiones y salen puros hombres y se cae la lista completa porque no cumplimos con la cuota. Y eso mismo ocurre con los alcaldes. Todo lo demás está resuelto porque bien o no tienen primarias o no tienen cuota. El problema está en esos dos. Entonces, para solucionar ese problema, con esos dos cargos en particular, que son los alcaldes y alcaldesas y los gobernadores y gobernadoras, presenté 2 indicaciones para que elijamos una si es que lo tienen a bien. La primera establece, porque la ley de primarias establece un artículo transitorio que dice que durante los años que se va a aplicar la primaria de los cargos que se regularon en el periodo pasado, no podrán llevar a primarias en esos cargos más del 40% de sus candidatos. Entonces, si nosotros estableciéramos que también serán transitorias estas normas, que no entiendo cómo quedó finalmente, porque se había entendido que no, pero ahora votamos que sí. ¿Que sí? ¿Sí? Ah, ya, entonces la transitoria es la que tendría que aplicarse y la otra la retiro, presidenta. Establecer que también en los cargos de alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadoras por estos 4 periodos, solamente los partidos políticos, ya sea en pacto o de manera individual, podrán llevar solamente, nosotros lo pusimos al revés, el 60%. Al 60% para ampliarlo, y si es que salieran todos de un mismo sexo, bueno, tendrán que llenar el otro 40% que les queda con el otro sexo. Y así estaríamos aplicando la misma lógica que se usó en las anteriores para corregir ese problema de antemano. Eso, presidente. Sí, súper. Una salvedad, entiendo que si salieran todos hombres, tienen que aceptarse el resultado si es que son vinculantes y no operaría la cuota establecida por ley. Diputada Yomans. Solamente poner como la salvedad de que esta indicación viene a resolver un problema que ya se genera con la votación que tuvimos en materia unipersonal. O sea, los cargos unipersonales ya se aprobó que se aplicara la ley de cuota. Entonces, tenemos un problema para poder resolver cómo se va a interpretar eso, y por lo tanto, en el fondo, esta indicación viene a hacerse cargo de ese problema y encontrar una vía de solución, porque si no, vamos a tener igual la aplicación de ley de cuota y va a chocar con la aplicación de primaria. Entonces hay que buscar una vía, más allá de que estén a favor o en contra en el fondo de la aplicación de cuotas, y bueno, eso se va a ver en la sala, pero en el fondo yo diría e instaría también a las y los diputados de la comisión a aprobar esta medida, porque si no vamos a encontrarnos con un problema si no hay una forma para poder conciliar en el fondo que se apliquen ambas cosas, independiente de su postura respecto a la aplicación de cuotas, como digo, en eso. Y se podría justificar el voto también en eso. Ya. Diputada Orsini. Última, presidenta. Quería solamente aclarar que este problema no se da en las cores y en los concejales, porque ellos no pueden tener primaria. No tienen primaria, entonces como no hay primaria... No hay primarias legales, no hay problema. Por eso solamente hice la indicación referida a los cargos unipersonales, porque son los únicos dos que tienen conflicto. Y la parlamentaria que existe. Solo recordar que para las primarias, las listas primarias igual tienen que cumplir con la cuota. Entonces, cuota para las primarias y con el límite del total de las listas a nivel nacional de primaria del 60%, que es lo que propone la diputada Orsini. Bien. También va a ser transitoria. Habían 2 opciones, como lo señaló la diputada Orsini, una sin transitoriedad y otra con transitoriedad. Y como ya aprobamos la transitoriedad, vamos a votar la indicación que presenta con transitoriedad. Sí, me parece bien. Ya. Ah, ya. Sí, tiene razón. No coincide, pero es que esto es solo... A ver. Diputado Orsini, el secretario hace una observación que tiene que ver con los años que se plantea en la indicación, y como nosotros no pusimos en la aprobación de los otros artículos años, sino que 4 elecciones siguientes, para ajustarlo a eso. Porque son en años distintos. Ya. Con esa salvedad la votamos por unanimidad. Lo voy a leer igual para que quede totalmente claro.
El partido político que decidiere someterse al sistema de elecciones primarias contemplado en los artículos 3 y siguientes de la presente ley para los periodos o para las 4 elecciones siguientes de publicar la presente ley, solo podrá someter a dicho procedimiento hasta el 60% del total de candidaturas a gobernadores y alcaldes que pueda declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, agregaría nomás. ¿Sí? Bien. Solamente quizás Secretario. para clarificar y para que no quede ninguna duda, en vez de poner 4 elecciones siguientes, sino que las elecciones comprendidas hasta el año 2032, que ahí se entiende que van a ser lo máximo que puede darse es 4 elecciones dentro de cada tipo de cargo. Es que no sé si es que coincida. Yo no me casaría con un año. Las mías No. solamente Los 4 cuatro- elecciones de una vez publicada la ley. Perfecto. Sí, porque ahí pueden haber otras modificaciones. Bien, ¿les parece entonces modificarlo con el género y con eliminando los años? ¿Por unanimidad? ¿Sí? Bien, aprobado. Bueno, no hay más indicaciones al proyecto. Hemos terminado. Se aprueba la ley. Se va a la Comisión de Hacienda directamente. De gobierno interior. De Gobierno Interior. Que tiene 15 días para... Bien. Bueno, muchas gracias a todas las parlamentarias por su aporte a este proyecto de ley. Muchas gracias a las autoras también. Y vamos a continuar con el segundo punto de la tabla, que es continuar con el otro proyecto. Sí, vamos a proceder a la votación en particular. Sí. Sí. Sí, pues. Nos corresponde continuar con el estudio particular de los siguientes proyectos. No los voy a leer, son todos los proyectos de ley que están contemplados en la propuesta de corresponsabilidad. El comparado está en sus carpetas. Y sí, vamos a continuar con esto, no necesariamente hasta total despacho. Sí, votamos a favor. Se votó el proyecto en general. No sé si hay más indicaciones, pero... Solamente una que presentó, además de las que ya estaban incorporadas en el comparado original, una que nos hizo llegar la diputada Mix, también dentro del plazo que se estableció originalmente. Bien. Que estaba incorporada en el- Partimos entonces con la primera indicación del comparado. Diputada Luc, le damos unos minutos. No sé, si quieren, suspendemos por 5 minutos. Bien. Se suspende la sesión por 5 minutos. Sí. Diputada Osandón. Presidenta, muchas gracias. Leyendo las distintas indicaciones, se tocan distintas formas el tema del permiso del padre cuando nace un hijo en distintas modalidades, 5 días, 10 días, yo creo que 15 días, 30 días. Entonces, yo creo que es el tema que tendríamos que definir como tema general, cuál va a ser qué es lo que vamos, porque en el fondo si decimos que sí a la primera, por ejemplo, después viene una ya distinta, hablando de 5 días, entonces se cae todo lo demás. Tenemos un tema ahí con el tema del permiso del permiso del hombre cuando nace el hijo, entonces no sé si la leyeron, pero efectivamente hay distintos escenarios. Entonces sí, es que yo creo que cada una tiene que defender su propuesta, porque la propuesta original del permiso, por ejemplo, es de 30 días. Si alguien presenta menos días, tendrá que justificar por qué. O sea, si ganamos tiene la menos primera, días de se caen permiso. todas las después, entonces, porque acá está hablando de 5 días llegar hasta 10. Y es la primera que vamos a votar. Es que yo insisto, creo Ya. que la discusión de la indicación, la primera que establezca un plazo distinto, un tiempo distinto, se argumentará por qué no esa y por qué las de la
otra autora que presentó otra propuesta. Bueno. Pero votado Que una, sería se cae abrir todo una lo demás. discusión ahora de acordar un plazo cuando creo que tenemos que dar primero la discusión del mérito, o sea, del fondo de las propuestas. Diputada Karin Luc, partamos con su indicación, que Ya. es la primera. No, acá cuando estamos proponiendo, cuando son los 5 días, la idea es subirla a 10 días, pero se compensa al final, para esos 5 otros días es con horas extraordinarias, cosa que cuando trabaje 1 hora se le paguen con 2 horas, hasta llegar a un máximo de 10 días. A ver, vamos a leer la indicación para que todos estemos... La primera indicación, Presidenta, es para agregar un inciso final al artículo 32 del Código del Trabajo del siguiente tenor. El artículo 32 se refiere a las horas extraordinarias y su Sí. pago, etcétera. Entonces, lo que propone la indicación es lo siguiente: agregar un inciso final que dice: con todo, el trabajador cuyo cónyuge se encuentre embarazada tendrá derecho a que el recargo señalado en este artículo por cada hora de trabajo en jornada extraordinaria se sustituya por 2 horas de aumento del permiso paternal que consigna el artículo 195 de este código, con un tope total de 10 días de permiso. No logro entender el fondo de esta indicación. ¿Que el Ejecutivo, su indicación? Presidenta, solo para Sí. colaborar en explicar cómo funciona el régimen de hora extraordinaria y el alcance que pueda tener esta indicación. La indicación. Hoy día las horas extraordinarias tienen un límite de 12 semanales y 2 diarias, y se deben pagar al trabajador con un recargo de un 50% sobre el valor de la hora del sueldo base. Lo que se está proponiendo acá, que está en sintonía también con el proyecto de modernización laboral que presentó el Ejecutivo en el Senado para establecer una nueva modalidad de compensación de las horas extraordinarias, parece adquirir bastante sentido, en orden a que el trabajador puede ver compensada en un 100%, no en un 50%, sino que en un 100% su hora, cuando al cambiarlo por tiempo, este tiempo lo puede adosar al permiso o al permiso paternal, ¿ya? La idea de esto básicamente es que pueda llegar a tener, por lo que se ve en la indicación, llegar a tener hasta 10 días de permiso paternal, que los puede distribuir en el lapso que aquí se señala. En general, como término muy general, es importante buscar formas nuevas de retribución del trabajo en hora extraordinaria, y creo que eso es una de las cosas, de los requisitos que cumple a cabalidad esta indicación, Presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna consulta? Pero está poniendo tope de días de permiso igual. ¿Pero no establece que es más del 150%? Sí. Cada hora de trabajo, pero no es que al sustituirse por 2 horas no es el 150, es el 100%. Hoy día, cuando uno trabaja 1 hora extraordinaria, se la pagan con un recargo de un 50%, es decir, si mi hora base vale 4 lucas, me pagan 6. En este caso equivaldría a 8 lucas, si lo llevamos a pesos. Pero en vez de 8 lucas, se transforman en 2 horas de descanso, en 2 horas de permiso parental, no en una. O sea, no en media, perdón. Tiene razón usted, Presidenta, en cuanto a que aritméticamente, pero no matemáticamente, aritméticamente el 150%, eso es cierto. Las horas se pagarán con un recargo que es sobre el 100, son del 50% sobre el sueldo convenido. Pero sí, es que
Dice, con todo, el trabajador cuyo cónyuge se encuentra embarazada tendrá derecho a que el recargo señalado en este artículo por cada hora de trabajo en jornada extraordinaria se sustituya por 2 horas de aumento del permiso paternal. O sea, yo puedo optar, en vez del pago con un recargo del 50%, o sea, un pago de 150% del valor de mi hora de trabajo, lo reemplazo por permiso. Si usted lo llevara solamente a medidas de tiempo, por cada hora extraordinaria usted obtiene 1 hora y media de pago. Claro. Aquí por cada hora extraordinaria obtendría 2 horas de permiso. Pero gano media hora de permiso y pierdo mi hora extraordinaria. Claro. Un derecho por otro. No de sueldo. No, porque Sí es, al final del día sí es de sueldo, perdón, por su intermedio. Sí es de sueldo, porque esas horas al tomármela acumuladamente son pagadas. En el permiso paternal son pagadas por el empleador. Por lo pero tanto, el valor normal. ¿Ah? Claro, valor normal. Claro, o sea, es distinto que el empleador tenga que pagar 5 días a tener que pagar 10 días. Esos 5 extra al trabajador le han costado 2 días completos de hora extraordinaria, dependiente del tipo de distribución de jornada que tenga. Pero son pagadas. O sea, efectivamente no hay una merma en la remuneración, todo lo contrario, hay un aumento. Creo que, bueno, está bien, vamos a discutir esto, pero es sí, no, porque yo trabajo 2 horas extras, ¿ya? A mí me debiesen pagar 150% el valor de mi hora trabajada por cada hora, ¿cierto? O sea, bueno, mi recargo es 50%. O sea, si me pagan 50.000 pesos la hora, yo ganaría 75.000 pesos por hora extra. Es decir, son 150.000 pesos las 2 horas extra. Si yo no cobro la hora extra, porque me tomo el permiso, serían... ¿Cuántas horas, perdón? No, 2 horas extra, 4 horas. Claro, o sea, yo opto por las 150.000 pesos o las 4 horas. 4 horas que me pagan por 50.000 pesos la hora, bueno, no te paga más por la hora. O sea, son 200.000 pesos. Claro. Estoy tratando, perdón, pero estoy tratando de visualizarlo en el fondo como para el trabajador. En el fondo no cobra las horas extras por reemplazarlo por permiso pagado, pero no al 50% de recargo, sino que al valor de la hora. Eso es. No, obviamente nosotros queremos avanzar en corresponsabilidad. Mi inquietud tiene que ver con que se está haciendo a partir del derecho del pago de hora extra, que es con un recargo de 50%. No porque avanza en corresponsabilidad, mi duda es por qué como reemplazándolo con ese derecho, que es una cosa por la otra. ¿Alguna otra pregunta que haya? Si no, para votar. Bien. No, pero el cálculo es como que 2 horas extras pagadas porque más igual se compensa la hora extra. Perdón, ¿sí me puede aclarar eso al asesor? Perdón, que no entendí la pregunta. Sí. Cuando uno tiene una cantidad de horas extras ocupadas, independientemente del 50% del recargo, ¿eso se compensa después de alguna otra manera, en tiempo? Presidenta, sí. La hora extra trabajada es hora extra pagada. Sí, claro. No hay otra compensación en tiempo. Lo que se está proponiendo aquí es para que las horas de compensación sean ocupadas bajo un principio de corresponsabilidad, se aumente el valor de esa compensación a un 150%. Eso es lo que se está proponiendo.
Para ser honesto, la indicación sí, no pone un recargo extra aparte del 50% y aparte de eso otorgar días libres. No, efectivamente no. Parece una indicación equilibrada en orden a no causar un impacto importante en cierto tamaño de empresa, ¿ya? Y que permita también una solución ingeniosa de corresponsabilidad. Hay empresas que ocupan casi crónicamente las horas extras. Ese trabajador se va a ver altamente favorecido, ¿ya? Porque lo ocupan más que nada porque contratar a otro trabajador es más caro, ¿ya? Sí, no, sí, entiendo desde el punto de vista económico. Sí, la única inquietud es que el incentivo está puesto en que el hombre, para tener permiso, para poder ausentarse, vaya a tener que trabajar antes horas extras. O sea, el incentivo está para que él se ponga a disposición su trabajo por más tiempo de lo que tenía planificado hacer, justamente para adquirir un derecho que no está obligado por ley a que lo tenga, sino que es transable, en el fondo. Ese es el punto. Diputado Orsini. Sí, gracias, Presidenta. A mí tengo la duda de cómo se va, perdón la informalidad, pero cómo se va a canjear estas horas, porque ¿qué pasa con el trabajador que tenga, por ejemplo, 4 horas, que no alcanza para un día completo? Esas 4 horas van a ser en los horarios que el empleador establezca, va a ser 1 hora diaria, va a poder salir 1 hora antes diaria, lo va a determinar el empleador. ¿Cómo en términos prácticos se va a llevar a cabo cuando sean menos de 8 horas? Sí, me pueden... Siguiendo porque esto es un anexo al permiso que ya existe. Este permiso hoy día se lo toma en el momento que el trabajador elija, dentro de un plazo determinado, que también hay indicaciones para modificar ese plazo. Hoy día está que se lo toma dentro de los 30 días, pero es a su elección. Cuando se ocupan menos serán horas. Puede llegar a ser mediodía, en el caso que usted pone, si tiene 4 horas extraordinarias, 8 horas prácticamente una jornada de prácticamente un día. Ahí. Si tiene solamente, trabajó poquititas horas extra y tiene solamente 4 de adicionales, prácticamente media jornada. Pero se lo toma a su elección, sea el momento del parto, sea al final de los 30 días o el plazo que aquí se modifique. No interviene el empleador en eso. Ya. Pero yo creo que está claro. El otro es sacar el cálculo cuántas horas extras tiene que trabajar para tener un permiso de 10 días. Es una harta hora. ¿Ah? Por favor. Claro, porque son días, estamos hablando de días y cada uno tiene 24 horas, no sé, o ¿cómo considera las 24 horas del día? O las horas laborales? La diputada Hernando. Consulta, yo entiendo, no es que sean 10 días extras al permiso, sino que es sumado al permiso de 5 días, como un máximo 5 días más. Ah, eso es menos. O sea, con una jornada de 8 horas, pongámosle, al día. Extraordinaria en la tarde. 4, ¿ya? Esas 2 horas extraordinarias le dan derecho a 4. O sea, en 40 horas. En 3 días tendría 12 horas. En 6 días ya tendría 24 horas. 5 días a 8 horas son 40. O sea, más o menos en 10 días tendría... En 10 días dentro de 9 meses, por ejemplo, en caso que sea durante el embarazo, tendría ya los 5 días ganados. Con remuneración. Ok. Ya. ¿No hay más dudas? Diputada Hernando. Hacer una salvedad porque tengo entendido que en la administración pública las horas extraordinarias tampoco son tan pactadas con los funcionarios. El jefe les ordena quedarse hasta que termine la pega. Y en ese contexto también es optativo, no hay recompensa de pago, o sea, la recompensa de pago es mientras el servicio le puede pagar, pero en algún momento puede decir, sabe que no le voy a pagar y le voy a compensar en horas de vacaciones. Pero ahí no hay elección del funcionario. Asesor Francisco del Río. En este caso sí, el capítulo del permiso paternal
está inscrito en el capítulo de protección a la maternidad. Y las normas de protección a la maternidad se aplican supletoriamente al estatuto administrativo, por lo tanto el funcionario sí tendría derecho, en este caso, sí, a optar por la compensación distinta. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. En votación la indicación. En votación la indicación el inciso final al artículo 32 del Código del Trabajo. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Hernando. Diputada Karen Luc. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Me queda solamente diputada Yomans. Y voy a justificar el voto. Tiene que ver con que, a pesar de que, o sea, creo que está bien el poder contar con más días por parte del padre cuando la cónyuge, y yo diría también puede ser la conviviente, está embarazada. Me parece que establece como incentivos que son medios perversos, o sea, es como el tener que canjear horas extraordinarias para poder acceder a ese derecho. Creo que por lo menos a mí me genera duda y complejidades, como porque finalmente sea en base a esos incentivos que se establezca un derecho que me parece que debería estar más bien garantizado de alguna manera. Obviamente hay que buscar el mejor mecanismo, pero esto al menos me genera contradicciones. Señor presidente. Diputada Troncoso. Por favor. Presidenta. Sí, voy a votar en contra de la indicación justamente porque el objetivo de los proyectos, al menos que están presentados, es avanzar hacia garantizar un derecho, quizá no en igualdad plena de condiciones que el que tienen las mujeres respecto a los permisos postnatales, en este caso, o las licencias postnatales, pero acercarse un poco más para los hombres, en el fondo, que puedan ampliar su posibilidad de ausentarse del trabajo para acompañar los primeros días de vida de su hijo o hija recién nacido. Por lo tanto, al entenderlo como un derecho, es decir, como un permiso garantizado al trabajador, no se pone en contradicción con días transables por horas extras. Es decir, yo por las horas extras tengo un pago, que es con un recargo del 50%, y eso está garantizado por el Código del Trabajo. No puedo reemplazar ese derecho por otro derecho porque uno de los dos se empieza a anular. Por lo tanto, creo yo que lo que hay que avanzar es que tenga ese permiso garantizado, independientemente del pago de horas extras si es que trabaja más. Pero si no, el incentivo sería que durante los meses de embarazo, que probablemente además mi compañera también necesita a mí, yo esté ocupando todas las horas extras que pueda para así tener 5 días adicionales a los 5 días que son miserables, y lo quiero decir con todas sus letras, que tienen actualmente los trabajadores. Entonces me parece que es una lógica de sobreexplotación para alcanzar unos 5 días adicionales que tampoco cumplen con el objetivo que se presenta en el proyecto. Así que mi voto en contra, secretario. Perfecto. Entonces tenemos 4 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 2 abstenciones rechazadas. No hay mayoría. Bien. Continuamos con las siguientes indicaciones presentadas al proyecto. Diputada Luco. Una consulta. En algún minuto le íbamos a consultar a la DIPRES que mandaron información del tema del costo, del tema de los permisos parentales, al aumentarlo. ¿Cómo iba a ser? ¿Si ha llegado o no ha llegado? Se envió o no ha llegado, informa el secretario. Las indicaciones que vienen son sobre el proyecto, bueno, un artículo que está en el refundido, pero del boletín original del 11.913, que es del diputado Hugo Rey, que tiene que ver con el permiso de los controles de niños sanos. La primera indicación es mía y de la Maya, y la que viene es la diputada Giles, y luego la diputada Luc, pero no es sobre este artículo, ¿cierto? No, es sobre el artículo siguiente, el 194. Ok. Entonces hay solo 2 indicaciones, secretario.
En primer lugar, entonces, está el boletín 11.993 que introduce modificaciones al artículo, introduce un artículo 66.4 en el Código del Trabajo, y sobre él se presentaron varias indicaciones. La primera, de las diputadas Vallejo y Fernández, para reemplazar el artículo único de este boletín que modifica el Código del Trabajo para establecer el derecho de los trabajadores a asistir a controles de niños sanos respecto de sus hijos, en las condiciones que indica por el siguiente. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, padres o madres de niños o niñas no mayores de 24 meses, tendrán permiso para asistir a los controles del niño sano hasta su último control del lactante mayor. Estas horas deberán ser compensadas por el trabajador o trabajadora en la forma que acuerden con el empleador, salvo que en virtud de una negociación individual o colectiva se acuerde la no restitución. La solicitud del permiso deberá formalizarse por cualquier medio escrito, físico o electrónico, con 24 horas de anticipación, acompañando el documento que acredite dicha concurrencia. No sé si prefiere que veamos todas las indicaciones. La diputada Giles también formuló una indicación para reemplazar el texto por el siguiente. Agréguese un nuevo artículo 66.4. Aquellos trabajadores que sean padre o madre de un hijo o hija menor de 24 meses tendrán derecho a medio día de permiso para asistir a los controles de niños sanos hasta el último control del lactante mayor. El tiempo para asistir al control será complementado, en su caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las condiciones geográficas y de transporte. Para el ejercicio de este derecho, se deberá dar aviso al empleador a través de cualquier medio escrito o electrónico, con una semana de anticipación a la realización del respectivo control, y acompañar con posterioridad a este el comprobante que acredite su realización. El tiempo que los trabajadores utilicen en virtud del presente artículo será considerado como trabajado para todos los efectos. Este permiso no podrá ser compensado en dinero ni durante el término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. Bien. Bueno, la primera indicación es bastante clara en el sentido de los tiempos, de las compensaciones a los tiempos que se usan para el control de niños sanos. El texto original lo que tiene que se cambia es compensando el tiempo no trabajado en su próximo feriado anual, laborando horas extraordinarias o de la forma que acuerden con el empleador. Y en la salvedad que nosotros introducimos es que agregamos en la indicación es que esto será compensado salvo que opere una negociación individual o colectiva, que me parece lógico, cuando hay negociaciones, pactos individuales o pactos colectivos en una mejor instancia. O sea, si hay un sindicato que negocia que esto no se compensa porque es un derecho y es como parte de la reproducción del trabajador mínima, entonces no tiene que ser compensado. No, tiene que ser, si estas horas deberán ser compensadas por el trabajador o trabajadora en la forma que acuerden con el empleador, salvo que en virtud de una negociación individual o colectiva se acuerde la no restitución, que básicamente la negociación individual es lo primero, o sea, el acuerdo con el empleador es una negociación individual. Y después la formalización del permiso, y lo de la diputada Giles ya es mucho más clara en establecer mediodía de permiso garantizado y sin compensación. Y los tiempos de aviso, también es más explícita en esto. Para el ejercicio de este derecho se deberá dar aviso al empleador a través de cualquier medio escrito o electrónico con una semana de anticipación a la realización del respectivo control y acompañar con posterioridad a este el comprobante que acredite su realización. Me parece bastante lógico. El tiempo que los trabajadores utilicen en virtud del presente artículo será considerado como trabajo para todos los efectos. Este permiso no podrá ser compensado en dinero ni durante el término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. O sea, habla de un permiso de mediodía y de no devolución porque es parte de la jornada. ¿Y alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Duda? ¿Opinión? ¿Bien? En votación. En votación, entonces, bueno, vamos la primera indicación de las diputadas Vallejo y Fernández para reemplazar este artículo 66.4 por el que establece la compensación del tiempo para asistir a controles. Diputada Sandra Mar. Diputada Carvajal. Diputada Hernando. Diputada Luc. Diputada Orsini.
Presidente, secretario, quiero votar a favor y consignar mi patrocinio a la indicación. Diputado Sandón. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Diputada Vallejo. A favor. Aprobado. Entonces se entiende rechazada la otra indicación de diputada Giles por ser incompatible. Siguiente. La siguiente, Presidenta, es una indicación de la diputada Luc y otros para agregar el siguiente inciso final al artículo 194 del Código del Trabajo, que dice lo siguiente: agrega este inciso: el empleador, atendiendo a la naturaleza de los servicios y las actividades de la empresa, deberá velar porque las condiciones laborales de sus trabajadores, en especial la organización y distribución de la jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo, permita compatibilizar las obligaciones laborales y familiares del trabajador y su corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos. Más bien de carácter general. ¿Quiere, diputada Mosquera? No, al final yo creo que se entiende por sí mismo, pero al final es un principio básico para que todos los empleadores al final tengan una relación y vean el tema de la corresponsabilidad como una responsabilidad de ellos también. Al final ellos también tienen que facilitar las jornadas y todo para que exista el tema de la corresponsabilidad. Secretario, asesor Francisco del Río, que aparece subsecretario. Asesor de quinta línea. Presidenta, solamente desde la perspectiva del Código del Trabajo, el incorporar este tipo de principios generales tiene una importancia significativa, ¿ya? Hay varias instituciones en el Código en los que se consagra un principio ordenador de las restantes normas, como por ejemplo la no discriminación. Está contenida en el artículo 2 del Código del Trabajo, en una redacción muy detallada, ¿ya? Pero que básicamente indica que no se puede discriminar por ningún concepto en ninguna de las etapas del trato laboral estando vigente el contrato de trabajo, ni siquiera en la selección de los trabajadores, ¿ya? El artículo 62 bis del Código del Trabajo señala el principio general de igualdad de remuneraciones, que convengamos, por cierto, y es un tema que hoy día está vigente, le falta harto desarrollo, por decirlo en términos elegantes, ¿ya? Pero está consagrado el principio general. Consagrar el principio de corresponsabilidad tiene su importancia, Presidenta, puesto que el empleador, a ver si me explico bien, el empleador tiene un conjunto de facultades que podríamos llamar potestad reglamentaria dentro de la empresa. Es decir, puede dictar un reglamento interno, puede dar órdenes, instrucciones, circulares, impartir la forma de organizar el trabajo, etcétera. Pero el hecho de que exista en el Código del Trabajo un principio ordenador es no solamente de las normas del Código del Trabajo, sino que de las normas que reglamentariamente el empleador hace suyas para la ordenación de los servicios, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que se consigne expresamente un principio de este tipo en el Código del Trabajo es posible en algún momento determinado en que el trabajador vea afectados ciertos derechos en materia de jornada, en materia de remuneración, etcétera, poder argumentarlo como parte de los deberes del empleador, que es la medida que aplicó en materia de remuneración o la medida que aplicó en temas de jornada de trabajo no se corresponde con el principio de corresponsabilidad que debe respetar. Y eso es un argumento judicial valioso para el trabajador. Por lo tanto, no es solamente una mera declaración de principios programática, ya tiene su importancia judicial. Sí, tengo una duda sobre el deberá en el fondo organizar y distribuir la jornada ordinaria. Implica, o sea, respetando las otras normas del Código del Trabajo. Yo lo que entiendo de esta declaración, no sé lo que ha pensado la autora, pero es que en especial la organización de la jornada es la que afecta al principio de corresponsabilidad. Claro. Hay otras normas que están un poquito más alejadas, pero el dividir la jornada ordinaria y extraordinaria sin ninguna consideración a principios de corresponsabilidad, por ejemplo, cuando se trata de lugares apartados de zonas urbanas,
en una jornada bisemanal, voy a poner cualquier ejemplo. La jornada bisemanal uno puede trabajar 2 semanas teniendo los feriados compensatorios al final, es decir, puede trabajar 12 días teniendo 3 de descanso posteriormente. Esa jornada bisemanal, si después se vuelve a repetir, evidentemente no solamente estaría infringiendo algunas normas sobre jornada probablemente, pero puede que se pueda hacer en virtud de horas extraordinarias o acuerdos colectivos, pero evidentemente no se corresponde con el principio de corresponsabilidad. Entonces por eso el tema de la jornada es tan importante haberlo consignado a juicio del Ejecutivo como parte, como un elemento principal de esto. Diputada Carvajal. En relación a esta indicación y entendiendo, ¿cierto?, como dice acá el representante del Ministerio, que no es solo una declaración, por tanto no decanta la facultad de cumplirla, es solo unilateralmente, y voy a eso hacer referencia, ¿qué posibilidad tiene de generar una jornada ordinaria o extraordinaria y de cumplir con ese objetivo? ¿Qué posibilidad tiene el trabajador de inferir, digamos, el mejor actuar y de definir tal vez algunos elementos para cumplir con ese objetivo? Es decir, ¿cuál es la capacidad de acción que tiene el trabajador acá? Porque acá solo decanta la figura del empleador. ¿Me explico? ¿En dónde queda la voluntad del trabajador o la trabajadora, eventualmente, para generar y para cumplir con aquellos objetivos? Aquella obligación. La voluntad del trabajador en un Francisco. A propósito de la obligación, por cierto, más allá de lo Sí, por supuesto. Como mediante la suscripción de anexos y, por ejemplo, no se puede designar horas extraordinarias sin el concurso del trabajador, no se puede obtener jornadas excepcionales sin el concurso del sindicato, la respectiva directiva sindical. En fin, hay una serie de instancias en las cuales el trabajador individual o colectivamente puede ponerle cortapisa. Lo que pasa es que esto consagrado de esta forma es una obligación para el empleador, no es una potestad. Eso es una obligación, es un límite a sus facultades reglamentarias. Así está redactado. Entonces, las facultades que él tiene para proponer jornada, la mayoría como una jornada por una de las cláusulas esenciales del contrato de trabajo y por lo tanto es bilateral, la cortapisa que tiene el empleador para suscribir tipos de jornadas, turnos, jornadas excepcionales, horas extraordinarias, si bien requieren del concurso del trabajador conforme a las reglas generales, también requiere ceñirse a esto, que es una limitación de su potestad reglamentaria. No es una obligación para el trabajador, es una obligación para el empleador. Pero, perdón, diputada Carvajal. ¿Quiere reiterar la pregunta o aclararla? Sí, claro, o sea, en la práctica, es decir, entendiéndose aquello, digamos. En este caso, cuando se trata de generar y cumplir con el principio, ¿cierto?, de atendiendo a la naturaleza porque de las los condiciones laborales de los trabajadores, en especial la jornada y distribución de ella, sea de tal forma que compatibilice las obligaciones laborales y eso, qué capacidad, digamos, tiene el trabajador, más allá de lo que estrictamente señala el contrato, más allá de lo que son las cláusulas esenciales del contrato, más allá de lo convenido mediante un proceso de negociación colectiva, etcétera. En esta instancia, para estos objetivos, participa el empleador. ¿Me explico? Pero yo tengo... Creo que se explica, pero... Si es que hay alguna posibilidad... Ya, don Francisco del Río, el micrófono, por favor. Presidenta. Pero son materias distintas. Ahora, derechamente en su pregunta, esto se expresaría, por lo que creo entenderle, en facultades unilaterales del trabajador. Y esas existen. El trabajador se puede tomar los 5 días dentro del lapso que quiera, solamente avisando. El trabajador se puede tomar en concurso con la madre, los 10 días durante el año para el cuidado de niño enfermo o niño enfermo grave unilateralmente. Si a eso se refiere, no sé. Todas las cláusulas de jornada son bilaterales, pero además existe un nicho de facultades unilaterales del trabajador. Sí. Yo tengo una consulta. Que usted puso como ejemplo jornadas extraordinarias, jornadas... sí, las bisemanales, por ejemplo, todas estas jornadas que están tipificadas en el Código del Trabajo, que no es la jornada ordinaria.
que son para regímenes de trabajo totalmente distintos, por ejemplo, no sé, minería, transporte, comercio, ya ahí están esas que yo no conozco mucho en detalle, en realidad, pero muchas formas. Habría que explicitarla en esto. O sea, si queremos que aplique el principio de corresponsabilidad como obligación para cada empleador, y los empleadores tienen jornadas muy distintas a las jornadas ordinarias, habría que explicitarlas también en este principio. Eso como primera pregunta. Y lo segundo es que, ¿cómo hacer que esto no sea letra muerta? Porque yo pienso, por ejemplo, las horas extra que se pueden tomar los trabajadores, a propósito de la indicación anterior que rechazamos, pero un trabajador no va a ser más corresponsable si es que para tener el permiso postnatal usa todas las horas extras que puede antes, ¿ya? Porque el tiempo que se requiere, por ejemplo, si tiene otro hijo o hija, son todos los días. Todos los días hay que atender a los hijos, ¿ya? No solamente el fin de semana, de lunes a domingo, ¿ya? Atenderlo en sus tareas, en sus necesidades de juego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día el empleador puede establecer jornada. Bueno, pongamos el ejemplo del 4x3 que está en la propuesta de reforma laboral. O sea, si yo concentro las 45 horas, ¿cierto?, en menos días, resulta que voy a estar más horas trabajando al día. El empleador puede decir, oye, pero esto la ley me lo permite, pero el principio de corresponsabilidad no es compatible con esto, pero el principio es un principio, ¿ya? O sea, ¿cuál es el criterio para decir que con esto garantizo corresponsabilidad y con esto no? Porque yo como trabajador podría decir perfectamente una jornada de 4x3 con un límite de 45 horas, de verdad que no me da compatibilidad, a menos si tengo que ocuparla de lunes a jueves. El viernes supuestamente lo tengo libre, pero el viernes está mi hijo o mi hija en clase en el colegio, tampoco tengo un tiempo adicional para ser corresponsable, pero el empleador me va a decir, oye, pero te estoy dando corresponsabilidad porque estoy dando una jornada de 4x3. Entonces, en el fondo, ¿cómo...? Digo, más allá de que quizás es bonito ponerlo a propósito también del principio de igualdad salarial, por ejemplo, de equidad salarial, pero en la práctica están las herramientas para garantizarlo o no. Diputada Hernando. De la primera explicación que dio don Francisco, yo creí entender que esto era una herramienta que si quedaba reflejado en la ley, y yo soy, o mi esposo, o qué sé yo, y tenemos un hijo, tiene una jornada que no le acomoda, 4x3, 7x7, lo que sea. Él podría reclamar en base a este principio, que, claro, pero para eso tendría que haber una acción activa, o sea, una cosa activa del empleado, del trabajador, en el reclamo, pues si no, ¿de qué sirve que esté escrito? Eso entendí yo de la explicación. Presidenta, a ver, del Río tiene la palabra. Por su intermedio las consultas en el mismo orden. Técnicamente no es necesario explicitar. Cuando el Código del Trabajo habla de jornada laboral, se refiere a la jornada ordinaria, extraordinaria, especial y excepcional. Sí, es que para no dejarla fuera, porque la extraordinaria es extraordinaria y la jornada extraordinaria es esencialmente temporal, solamente es por acuerdo de las partes y dura 3 meses, nada más, y que para el cabo del cual se puede renovar o no renovar. Pero técnicamente no es necesario explicitarla. Si se explicitan, bueno, bien, o sea, no daña, pero abunda innecesariamente. Se refiere a toda la jornada. Ahora, lo que usted me señala en principio de corresponsabilidad, el principio de corresponsabilidad y cuántas horas son una corresponsabilidad bien entendida y cuántas no, yo creo que no está definido en ninguna parte. A mí me da la impresión que es algo bastante subjetivo, y no en cuanto a que no se pueda llegar a nada, sino que depende un poco del caso a caso. Yo, por ejemplo, tengo la impresión que una jornada en la minería de 7x7 no es tan alejada de la corresponsabilidad a los 7 días que el trabajador pasa en su domicilio. Puede ser discutible, puede ser conversable, pero a lo que me refiero es que no hay una norma precisa de cuántas horas son de corresponsabilidad correcta y cuántas horas no. Así como que más de 2 horas extraordinarias es una infracción laboral y menos de 2 no. No me da la impresión que pueda ser tan así. En cuanto al ejemplo que usted pone, Presidenta, por su intermedio, con mucho respeto, el 4x3 en 45 horas, usted tiene un mejor coeficiente de descanso que 40 horas en 5 días.
midiendo el coeficiente de descanso correspondiente al número de horas de descanso versus las horas trabajadas. Hoy día, la hora de descanso, con la estrechez de la jornada que existe en el Código del Trabajo, es de aproximadamente 0,7, es decir, 0,7 horas de descanso por cada hora en la semana trabajada. Por el 4x3. Sí, bueno, de descanso, tiempo en el domicilio, tiempo que no está prestando servicio. No, es que el descanso estoy dejándolo fuera, el descanso diario no lo estoy tomando. Si usted en la semana organiza su jornada 4x3, con algunos días a 12 horas, 2 días a 12 horas, o 3 días a 12 horas, no sé, tiene un mejor coeficiente de descanso con esos 3 días en su domicilio que un mejor coeficiente de corresponsabilidad, podríamos llamarlo, que en una jornada de 40 horas distribuida en 6 días. Ahora, con respecto a la consulta de la diputada Hernando, efectivamente, todos los derechos del Código pasan por una enervación. O sea, todos los derechos de nuestro ordenamiento pasan por una enervación o administrativa o judicial. El primer filtro es la reclamación ante la Inspección del Trabajo. Y la Inspección del Trabajo puede definir o puede determinar que la materia en realidad constituye conocimiento de los tribunales, en fin. Y esta enervación normalmente la puede hacer tanto el sindicato como el trabajador, a propósito de los derechos. Ya, gracias, Francisco. Solo quisiera, solicitar obviamente el dato del coeficiente de descanso. Sería bueno tener aquel estudio, pero quizá una aclaración, porque nosotros estamos hablando de corresponsabilidad a propósito de compatibilizar trabajo remunerado con las labores que son propias de la crianza, el cuidado, que no es necesariamente descanso. Y yo creo que todos aquí bien lo sabemos, más allá de momentos de recreación que tiene uno con los hijos, pero cuando llega a la casa después de una jornada laboral, continúas con una segunda jornada de trabajo. ¿Ya? Y eso, sobre todo si pensamos desde el punto de vista de los derechos y necesidades de la infancia, son necesidades y requerimientos a los padres y madres de todos los días. No es como yo estoy con él una semana y después el niño está solo, cuidándose solo. No, se requiere del cuidado y de la educación y la crianza de los padres, que es día a día, podrá ser día por medio, pero en general no es como... O sea, es un trabajo que requiere un tiempo y una dedicación diaria. Por eso yo hacía el punto respecto que, claro, yo puedo trabajar 14 horas al día durante 4 días y tener supuestamente 3 días libres, pero resulta que estoy 4 días sin cumplir con mis labores familiares. ¿Ya? Pueden haber relaciones de pareja que se la arreglen de esa forma. Yo creo que pueden haber excepciones, pero hay que legislar no para las excepciones, sino que para el general. Y sobre el 4x3, yo haría la salvedad de que 3 días de descanso es en teoría, porque cuando tú abres la posibilidad de tener bolsas de horas de trabajo extras, ocupas evidentemente un quinto día con los bajos sueldos que tenemos para seguir trabajando. Si el incentivo a ocupar las horas extra es real, ¿ya? Los bajos salarios es una realidad de nuestro país, salarios que no alcanzan para sustentar nada o muy poco. Entonces, evidentemente, si tú tienes un día viernes libre y tu hijo está en el colegio, probablemente ocupes las horas extras y estas adicionales que te permiten para, o hacerlas, o si no, para hacer... No, Uber, claro, el ejemplo Uber, o para hacer trámites, pues si eso es lo que pasa, si no puedes hacerlo el otro día lo vas a hacer. Entonces, pero mira, ¿para qué vamos a entrar en esa discusión? Pero yo creo que es bueno explicitarlo, creo que está bien ponerle el principio, no sé si se va a hacer valer realmente, pero no perdemos nada con ponerlo y explicitar quizás los otros tipos de jornada. Vamos a prorrogar para alcanzar a votar esto, si les parece, 10 minutos para alcanzar a votar esta indicación, 10 máximo, 5 minutos. Bien, 5 minutos. Entonces, ¿les parece con la distribución de las jornadas laborales? ¿Sí? Porque está esta jornada excepcional.
de 180 horas mensuales también, jornada parcial, bisemanal, prolongada. Sí, Ordinaria, extraordinaria y especiales. excelente, ya. Con esa incorporación entonces. Jornada ordinaria, extraordinaria y especiales. Bien. ¿Se les parece por unanimidad? ¿Sí? Bien. Aprobada la indicación del Ejecutivo. No. Ok, de la diputada Cari Luca, entonces. Yo veo solo una... Es que la que nos llegó el documento. ¿Quién más está? Pero luego ¿De las diputadas Chile Vamos? Por unanimidad. Bien. Continuamos entonces la próxima sesión, la votación. Yo quiero, aprovechando que está el representante del Ejecutivo, tenemos acordado y comprometido una sesión especial de la comisión para el tema de reforma previsional. Le aviso que los vamos a contactar para fijar fecha. Podría ser la próxima sesión. De todas formas, nos deja, ¿tenemos el contacto? Sí. Ya, lo coordinamos, pero la reforma previsional, ¿se acuerda, diputada Hoffman? Que habíamos acordado pedirlo a sala, si no iba mal, que no fue mal. Ya. Bien, bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión y... Sí, ahí está otra cosa. Se levanta la sesión. Vamos a continuar.